Thank you for joining me today. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. I feel like God wants to speak to us about transitioning from being cursed to being blessed. Siento que el día de hoy el Señor nos quiere decir esta palabra de transicionar de ser maldecidos a ser bendecidos. God sent me to read 1 Chronicles 4, El Señor me dirigió a leer en Primera de Crónicas 4, verses 9 and 10. los versos 9 y 10. 1 Chronicles is the history or genealogy of the Jewish people. Primera de Crónicas es una historia de la genealogía del pueblo judío, And it goes from Adam to the death of King David. que va desde Adán hasta la muerte del rey David. And these two verses are dealing with a prayer. Y en esos dos versículos en específico se habla de una oración. In the 9th verse, it says that this man was more honorable than his brothers En el 4:9 se habla de que este hombre era más honorable que sus hermanos because of his prayer. por su oración. And this really got my attention. Y eso me llamó a mí mucho la atención. But when I read through the prayer, I thought, well, it's pretty much a normal prayer until I got to the fourth part. Pero cuando la leí dije, pues es una oración muy normal, pero hasta que llegué a la última parte. The beginning of the prayer talks about, God, keep your hand on me. Al principio la oración comienza con Dios, que tu mano esté conmigo. In other words, give me your wisdom and guidance. En otras palabras, dame tu sabiduría y tu dirección. And then it says, keep me from evil. Y ya después dice también, guárdame de la maldad. And that's so important. Jesus told his disciples to pray every day that God would deliver us from evil. Y esa es una parte muy importante, porque ya más adelante vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos que ellos deben de orar que Dios los guarde del enemigo. And the first part of the prayer is talking about material blessings. Cuando vemos esta oración, en la primera parte, está hablando de las bendiciones materiales. And the man was asking that God would expand his territory. El hombre le estaba pidiendo a Dios que expandiera sus territorios. And you know, how often have we prayed for material blessings from God? Y la verdad, pues, ¿cuántas veces nosotros no hemos orado por las bendiciones de Dios? And for his guidance and for his wisdom. Por su dirección y por su dirección. And to protect us from evil. Y de que nos protegiera del mal. But this fourth part is distinctive. Pero en la cuarta parte vemos algo distinto. In verse 9, it talks about the mother who gave birth to this man. En el verso 9 se habla de la madre que dio a luz a este hombre. And she says it was a very painful birth. Que decía ella que fue un parto muy doloroso. And so, because she was hurt, she hurt her son. Y por eso, como ella estaba tan lastimada, ella también lastimó de cierto modo a su hijo. She named him one who causes pain. Porque le puso como nombre literalmente el que causa dolor. Which is Jabez. Lo que se escribe en original en Jabez. So basically, when I thought about this, she cursed her son. Así es que cuando pensamos realmente ella estaba maldiciendo a su hijo. So every time Jabez heard his name mentioned, porque cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jabez, what he thought about, I'm the one that caused pain. Él pensaba eso, el que causa daño, el que causa dolor. Well, Jabez didn't want his label to be his legacy. Y bueno, pues Jabez no quería que esta etiqueta fuera lo que definiera su legado. So he specifically asked God to break this curse. Así es que él específicamente le pidió a Dios que rompiera con esa maldición. So that he would not bring pain to other people. Para que él ya no fuera de ningún dolor a otras personas. And I feel like this is what made his prayer and Jabez more honorable than his brothers. Y yo siento que por eso Jabez y su oración fue más honorable que la de sus hermanos. He had great faith. Porque él era un hombre de mucha fe. He knew where his blessings were coming from. Él sabía de dónde venían sus bendiciones. And he wanted his destiny to be changed. Y él quería que su destino cambiara. He didn't want to be cursed. Él ya no quería estar en esa He maldición, wanted to be a blessing to others. sino que quería ser una bendición para los demás. And then felt like the Lord was sharing from my own life how that many times I cursed myself. Y yo de mi propia vida, el Señor me recordaba de cómo yo me maldecía a mí mismo. How? ¿Cómo dirá? Well, because I argued with God about how he made me.
Y es que la verdad yo a veces peleaba con Dios de cómo Él me había hecho a mí. I said, you know, God, you made a mistake when you made me. Yo le decía, Dios, tú cometiste un error por cómo me hiciste. You didn't do this right. You didn't do that right. You didn't do this right. Porque no hiciste esto bien, ni aquello, ni el otro. Todo eso está mal. But the Lord has shown me that when I did that, Pero el Señor ya después me reveló que yo al hacer eso, it was like slapping God. era como darle una bofetada a Dios. Because God says He does not make mistakes. Porque Dios nos dice que Él no comete errores. But when I cursed myself, Pero cada vez que yo me maldecía a mí mismo, when I thought I'm different than what God thought about me, cuando yo pensaba diferente de como Dios pensaba de mí, when I disagreed and said that He made a mistake concerning me, cuando yo no estaba de acuerdo con Él y decía que Él había cometido un error al haberme hecho a mí, I was making an agreement with Satan, en ese punto era como que yo me estaba poniendo de acuerdo, pero con Satanás. and I was opening the door to him Le estaba abriendo la puerta a so él. that he could come in and ruin my life. Y era así que el enemigo podía entrar a mi vida y arruinarla. And I felt like the Lord was saying, how many of my people Y ahí el Señor me revelaba cuántas personas en mi pueblo do this? hacen eso también. Now you may say, well, I don't mean to do Y this, quizá usted piense, bueno, yo no lo hago a propósito, but Satan doesn't fight fair. pero quiero que usted sepa que a Satanás eso no le importa. He'll take any advantage he can. Él no juega limpio y va a tomar cualquier ventaja que pueda. And when we disagree with God, Y cada vez que nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios, we're making a contract with Satan. estamos entonces haciendo un contrato con Satanás. We're saying, Satan, you're right, God's wrong. Estamos ahí diciendo, sí, Satanás, tú estás correcto, Dios está mal. And that's all he needs to come into our life to ruin our life. Y eso es todo lo que el enemigo necesita para entrar a nuestras vidas y empezar a arruinarla. God wants us to understand Dios quiere que nosotros entendamos esto, that He loves us. de que Él nos ama, He doesn't make mistakes. de que Él no comete errores His plans for us are perfect. y que de que sus planes para nosotros son perfectos. And He wants our hearts to agree with Him. Y Dios quiere que nuestros corazones estén de acuerdo y alineados con Él. Why? ¿Por qué? Because He knows it's truth. Porque Él sabe que lo que Él dice es verdad. And when truth is in our hearts, Y que cuando la verdad está en nuestro corazón, then we open ourselves for blessings. es ahí donde nos abrimos para las bendiciones de Dios. However, when we disagree with God, Pero cuando nosotros no ponemos nuestro acuerdo con Dios and we agree with the lie, y empezamos a alinearnos con la mentira, then we are going to be cursed. es entonces que vamos a ser maldecidos. Bad things are going to come into our Van a lives. empezar a pasar cosas malas en nuestras vidas. So God's hoping Por eso yo sé que Dios está esperando that you'll listen carefully to these words de que usted escuche cuidadosamente estas palabras and move from being cursed to being blessed. y que se aleje de ser maldecido a ser bendecido. Que Dios le bendiga.